Saludos, Marvel Zombies. Habita la noche eterna, pero la oscuridad está llena de sonidos y olores que los demás no pueden percibir. Aunque el abogado Matt Murdock es ciego, sus otros sentidos operan a un nivel sobrehumano y su sentido radar le advierte de la presencia de cualquier obstáculo. Merodea por las calles de noche como un enemigo del mal vestido de rojo. En su infancia, un accidente le privó de la vista, pero increíblemente dotó al joven Matt Murdock de visión radar y sentidos superiores. Armado solo con su capacidad atlética, su bastón y un coraje indomable, Matt combate la injusticia como un gladiador escarlata. Daredevil, el hombre sin miedo. Aprovechando el renacimiento de Daredevil en Marvel Studios, en este vídeo os traigo la guía definitiva para empezar a leer Daredevil, donde haremos un repaso por las etapas más importantes del cómic del hombre sin miedo. Espero que el vídeo os cunda, pero antes de nada, regaladle un buen like, compartidlo y no olvidéis suscribiros al canal más Marvel Zombie de YouTube. Gracias por el apoyo. Sin más dilación, vamos con ello. Daredevil debutó en 1964 de la mano de Stan Lee y Bill Everett. Matt Murdock se nos presentó como un joven abogado ciego con sentidos sobrehumanos que se lanzaba a las calles de Nueva York a combatir el crimen como Daredevil. Pero ojo, porque en sus primeros números el personaje era muy distinto a lo que conocemos hoy en día. El tono de sus historias era mucho más ligero, más inocente y sus enemigos bastante más coloridos. De hecho, su primer traje era amarillo y rojo. Por suerte, el legendario Wally Wood le dio ese toque elegante e icónico con el traje rojo a partir del número 7. Luego llegó Jim Collan, que dibujó la serie durante más de 80 números y le dio ese estilo más sobrio y elegante que empezaría a definir al personaje. A pesar de los esfuerzos de guionistas como Roy Thomas, Jerry Conway o Mark Wolfman, la serie de Daredevil no terminaba de despegar. Se mantenía a flote, pero sin brillar demasiado. Incluso hubo una época en la que compartió cabecera con Black Widow, intentando atraer a un público algo más adulto. Estas primeras aventuras sirvieron para establecer la dinámica clásica entre Matt Murdock, Foggy Nelson y Karen Page. También se presentaron sus orígenes, sus primeras batallas, algunos contra villanos heredados como Electro, y poco a poco empezaron a llegar sus propios enemigos, el Búho, el Hombre Púrpura, Mr. Hyde, y todo empezó a tomar forma. Las primeras aventuras fundacionales de Daredevil siempre son un buen tentempié la mar de curioso, y es que a diferencia de otros héroes de Marvel, nunca ha habido muchas cabeceras duplicadas del Hombre sin Miedo. Por eso, seguir su serie principal es bastante sencillo, por lo que siempre es buena opción empezar a leer desde el principio de Daredevil. A finales de los 70, Daredevil estaba al borde de la cancelación, pero todo cambió con la llegada de un dibujante que se convirtió en guionista, Frank Miller. Marvel le dio carta blanca para redefinir por completo al personaje. Miller clavó sus garras en las historias pulp que tanto le gustaban y convirtió la serie en algo mucho más crudo, más adulto, con tintes noir y un tono mucho más violento. Presentó a Elektra, el amor imposible de Matt, y reformuló Kingpin, a quien se lo robó de Spider-Man, para transformarlo en la némesis definitiva del Diablo Guardián. Toda una jugada maestra. También posiciona Bullseye como su villano más letal. La mano, Ben-Uri, los bajos fondos. Daredevil se había arrastrado hacia una oscuridad creciente que marcaría todas sus historias desde entonces. Frank Miller permitió que Daredevil madurara como pocos héroes lo habían hecho antes. Años después, Miller regresaría junto a David Mazzucchelli para narrar el enfrentamiento definitivo entre Daredevil y Kingpin en Born Again. En esta saga, el Rey del Crimen lanza uno de sus golpes más demoledores contra Matt Murdock, destruyéndolo literal y metafóricamente, para luego renacer de las cenizas. Un reflejo perfecto del ciclo eterno del cómic de superhéroes, donde nunca hay un final. Miller se atrevió a contar su última gran historia con Daredevil, regalándonos una auténtica obra maestra, y volvió a dejar su huella, otra vez más, en el destino del hombre sin miedo. Daredevil, tal y como lo conocemos hoy en día, existe gracias a Frank Miller. El autor cogió un personaje que nunca terminaba de despegar y lo elevó a la categoría de culto, una etapa imprescindible y un excelente punto de entrada para empezar a leer Daredevil. Y por si fuera poco, Frank Miller no se quedó ahí. Tiempo después regresó junto con John Romita Jr. para contarnos el origen definitivo en El hombre sin miedo. Allí ampliaron el origen clásico del personaje y añadieron todos los elementos mitológicos y Elektra que Miller había introducido antes durante su etapa, cerrando así el círculo con una despedida inolvidable, contándonos los primeros días de Matt Murdock como Daredevil.
Después de Frank Miller, muchos pensaban que Daredevil ya había tocado techo, pero nada más lejos de la realidad. Fue entonces cuando llegó a Nocenti, que llevó al personaje por caminos completamente nuevos e insospechados. Nocenti sabía muy bien el peso que suponía continuar después de Miller, pero lejos de achantarse, decidió envalentonarse y ofrecer justo lo contrario de lo que muchos esperaban. Metió el dedo en la herida y demostró que Daredevil aún tenía mucha cuerda. Usó la serie como una plataforma para explorar temas sociales como el feminismo, la violencia policial, la política exterior de Estados Unidos, el cambio climático, los derechos civiles, entre otros. Nocenti era una autora con una visión crítica y filosófica del mundo, y no tenía miedo de incomodar al lector. Durante su etapa presentó a Maria Tefoida, una de las villanas más complejas y míticas de Daredevil. Pero sin duda, uno de los grandes momentos de esta etapa fue con la llegada de John Romita Jr., que se convirtió en uno de los mejores dibujantes que ha tenido nunca el Hombre Sin Miedo. Con su estilo afilado y expresivo, acompañó a Daredevil en un viaje al mismísimo infierno. Y es que Nocenti despojó a Matt de su abogacía y lo lanzó a un viaje por Estados Unidos, llevándolo a descubrir otros rincones de la sociedad americana. Una travesía que terminó literalmente en el infierno, donde el Hombre Sin Miedo se enfrentó a su gran nuevo enemigo, Mephisto. La etapa de Nocenti y John Romita Jr. fue un auténtico soplo de aire fresco para Daredevil, una prueba más de que el personaje no solo resistía los cambios, sino que sabía reinventarse y mirar de frente los desafíos que preparaba el nuevo siglo. Daredevil también sucumbió a los años más oscuros de los 90 con la llegada de DJ Chichester a los guiones, acompañado por un sinfín de dibujantes clonados entre sí que demostraban lo bien que quedaba el Hombre Sin Miedo y las icónicas poses molonas y pin-ups de la época. Nada más llegar, Chichester ofreció su particular por Again, pero al revés. Esta vez fue Daredevil quien asestó el golpe maestro contra Kingpin, hiriéndolo por primera vez y exponiéndolo públicamente, una jugada que obligó al rey del crimen a retirarse temporalmente de las páginas del cómic. En plena fiebre noventera, Daredevil abandonó su traje rojo por una armadura negra, muy en sintonía con el estilo Grim and Gritty de la época. Chichester intentó modernizar al personaje, mostrándolo más fiero, más frío e impasible. Sagas como Justicia Ciega, La Caída de Kingpin, Caída del Paraíso o El Árbol del Conocimiento fueron algunos de los arcos más destacados de esta etapa, que parecía escrita más por un fan que por un guionista profesional, con una visión clara a largo plazo. No fueron pocas las críticas que la tacharon de fanfic por su tono exagerado, los giros excesivos y la sobrecarga de personajes. En una de sus tramas más famosas, Chichester se atrevió a meter en la misma coctelera la mano Hydra, Veneno, Nick Furia y hasta insinuó el regreso de Elektra de una forma bastante ambigua y polémica que generó debate por lo que implicaba para el legado de Frank Miller. Aun con todo, esta etapa es un buen ejemplo de cómo Daredevil es un personaje resiliente, capaz de sobrevivir incluso a los excesos de una de las épocas más oscuras del cómic estadounidense. Tras los oscuros años 90 y ante la llegada del nuevo siglo, Karl Kessel, Gary North y Joe Kelly recuperaron el espíritu más clásico del personaje en una etapa bisagra, olvidada por muchos, pero que devolvió a Daredevil varios de sus elementos más icónicos, como su doble vida como abogado de día y justiciero de noche. Recuperaron a villanos clásicos y desarrollaron aventuras más cercanas a los primeros compases del personaje. Joe Kelly incluso trajo de vuelta a Kingpin para enfrentarlo una vez más contra el Hombre Sin Miedo. Fue una etapa de transición que recuperó el alma de Daredevil como un héroe urbano, sacándolo del pozo depresivo en el que lo habían dejado las etapas anteriores y preparándolo para su renacimiento bajo el sello Marvel Knights. Aunque no es de las etapas más recordadas, cumplió perfectamente con su cometido: oxigenar el ambiente, cambiar de aires y recordarnos las muchas caras del Diablo Guardián y la versatilidad que siempre ha tenido como personaje. A finales de los 90 y principios de los 2000, Marvel Comics dio comienzo a una nueva era con la llegada del siglo XXI. Marvel Knights se convirtió en una línea experimental que llevaría a los superhéroes de Marvel a cotas nunca antes vistas. Daredevil fue el gran protagonista de esta nueva iniciativa, con guiones del polifacético Kevin Smith y dibujos de Joe Quesada. Diablo Guardián, el arco inaugural de esta etapa, que recuperó a Karen Page en una historia con tintes de La Semilla del Diablo, donde la fe de Matt Murdock sería puesta a prueba hasta quebrarse por completo. Smith le dio un toque muy cinematográfico y Daredevil se convirtió durante meses en una de las series más vendidas y comentadas de Marvel, y no sin razón. Las espectaculares planchas de Joe Quesada y el afilado guion de Smith atraparon al público durante una buena temporada. Después del paso de Kevin Smith, Marvel abordó la serie de Daredevil como una antología en la que cada nuevo autor ofrecería su propia visión del personaje y su mitología. David Mack se encargó del siguiente arco, Partes de un Hueco, con Joe Quesada uno de los lápices. En este arco se presentó a Maya López, Echo, una nueva femme fatal que rompió la vida de Matt Murdock con Kingpin de por medio, en una historia singular de venganza y crimen
más allá de lo imaginado. Posteriormente, Max se haría cargo de los lápices en un arco argumental guionizado por uno de sus colegas, un tal Brian Michael Bendis, quien comenzaba a encargarse de proyectos en paralelo, como Daredevil Ninja, donde ya apuntaba maneras. Bob Gale, co-guionista de la mítica Regreso al Futuro, también firmó un breve arco argumental en el que un hombre rico demandaba a Daredevil por daños a la propiedad, y el abogado defensor era el mismísimo Matt Murdock. Una historia curiosa que sirvió para mostrar las tretas y argucias de Matt para mantener su identidad secreta a salvo. Pero todo esto no era más que la calma que precedía la tormenta. Brian Michael Bendis y Alex Maleev se hicieron cargo de Daredevil y ya en su primer número asestaron varios golpes sobre la mesa que marcarían la hoja de ruta de su portentosa etapa al frente del Hombre Sin Miedo. Kingpin había sido asesinado y la identidad secreta de Daredevil había sido expuesta por la prensa. Con estas dos bombas, Bendis y Maleev llevaron al personaje por un nuevo y tortuoso drama en el que recuperaron los elementos más clásicos de Frank Miller y los pasarían por un también de género noir de lo más acertado. Bendis y Maleev redefinieron a Daredevil para el siglo XXI. Matt Murdock se enfrentaría a la luz pública y a sus viejos villanos conociendo su doble vida, poniendo en riesgo a sus seres queridos. La etapa ofreció una gran historia a Rio, que abordó los elementos indispensables del Hombre Sin Miedo, dándoles un par de giros: la caída definitiva de Kingpin, el regreso de Bullseye, nuevos amores y tormentos para Daredevil, guerras de bandas. Al final, Matt decidió convertirse en el nuevo Kingpin de la cocina del infierno, un movimiento lógico que no paraba de hacer crecer la tensión. Los Yakuza, el FBI, Elektra, la nueva esposa de Matt Murdock, las dudas del resto de la comunidad de superhéroes, los problemas no paraban de crecer. La etapa de Bendis y Maleev consolidó a Daredevil como uno de los héroes más complejos y adultos del universo Marvel, sentando las bases para el tono de la serie de Netflix. La dupla recuperó el brío de Frank Miller y a día de hoy su trabajo está considerado como una de las mejores etapas del personaje, apostando por un estilo oscuro, sobrio y urbano, muy influenciado por el cine negro y las series policíacas. El Daredevil de Bendis y Maleev es una de esas etapas imprescindibles que todo el mundo debería leer, madura y contenida, con tramas pausadas pero intensas y diálogos ingeniosos y absorbentes. Daredevil volvió a elevarse a categoría de culto y no acabaría aquí la fiesta. Brian Michael Bendis regresó tiempo después para narrar su particular canto del cisne con el Hombre Sin Miedo y la miniserie Daredevil el fin de los días. El autor cerró el círculo de su larga etapa al frente de Daredevil con un sentido epílogo que nos mostraba la última gran historia del personaje y al mismo tiempo el comienzo de una nueva leyenda. Con el final de la etapa de Bendis y Maleev comenzó una bonita tradición que muchos bautizaron como la patata caliente. Cada vez que un guionista dejaba la serie, desde entonces, lo hacía en un clímax tan alto que suponía todo un marrón para el siguiente equipo creativo, que debía recoger el testigo y continuar la historia desde lo más alto. Bendis y Maleev enfrentaron a Matt Murdock contra Kingpin, el FBI y todos los personajes que os podáis imaginar, para al final acabar dejando al bueno de Daredevil expuesto y encerrado en prisión. Ed Brubaker, junto con Michael Art, adoptaron con gusto el reto de tener a Daredevil entre rejas y durante varios años llevaron al Hombre Sin Miedo por nuevos territorios, enfrentándolo a amenazas ya conocidas, pero con nuevos enfoques y matices, con muchas sorpresas por el camino, y en última instancia, recuperando algunos de los elementos más icónicos del personaje. El equipo creativo mostró un pulso narrativo más que envidiable, y aunque en algunos momentos se criticó que Brubaker traicionaba ciertos aspectos del carácter de Matt Murdock, lo cierto es que su enfoque supo estar a la altura del legado que heredaba. El tándem presentó a nuevas amenazas como Lady Bullseye, trajo de vuelta la mano, y a Kingpin en una situación bastante peculiar. Enfrentó a Matt al juicio del siglo, puso a Vanessa Fies al mando de las operaciones de su marido y convirtió a Mr. Miedo en una amenaza verdaderamente aterradora. También revivió al búho, desató una guerra de bandas. Brubaker siguió el estelar del noir más puro, pero elevó las apuestas, llevando a Daredevil fuera de su zona de confort, apostando por una narrativa más madura, más cruda y más emocional, que volvió a dejar claro que el diablo de la cocina del infierno no era solo un justiciero, sino uno de los personajes más humanos y complejos de todo el universo Marvel, y en su clímax volvió a dejar a Daredevil en una situación imposible para el siguiente equipo creativo. Andy Deagle llegó a la serie del Hombre Sin Miedo enfrentándose a uno de sus mayores retos, ya que el guionista anterior había convertido a Daredevil en el líder del culto de la mano, que terminó instalándose en pleno corazón de la cocina del infierno durante el reinado oscuro de Marvel. Daredevil se alejó de sus rincones habituales para adentrarse aún más en la mitología de la mano y todos aquellos que la conformaban en las sombras, enfrentándose a una oscuridad literal y metafórica como nunca antes. Poco a poco, esta nueva etapa fue arrastrando al protagonista a un pozo cada vez más oscuro, del que parecía no haber retorno, especialmente cuando enajenado perdió
perdió totalmente el control y asesinó a sangre fría a Bullseye. Tierra de Sombras se convirtió en uno de los crossovers más recordados de la época al reunir a todo el plantel de héroes urbanos para enfrentarse a un Daredevil corrompido por las tinieblas en un viaje hacia el lado oscuro que lo llevó por territorios profundamente inquietantes. Una etapa muy criticada que para muchos traicionó el espíritu esencial del personaje, convirtiéndolo en un reflejo siniestro de sí mismo. Andy Deagle se despidió de Daredevil con la miniserie Daredevil Renacimiento, donde a modo epílogo redimió al hombre sin miedo y lo dejó listo para que el siguiente guionista lo hiciera mirar al futuro con mucho más optimismo. Daredevil abandonó la cocina del infierno durante una temporada después de Tierra de Sombras, y Black Panther se encargó de llenar las botas que había dejado el hombre sin miedo, con una nueva serie que continuó justo donde lo dejó Daredevil, e incluso heredó la numeración clásica. Durante un largo año, el rey de Wakanda, ahora en exilio, se dedicó a mantener seguras las calles de Nueva York y la cocina del infierno, enfrentándose al submundo criminal, a nuevos psicópatas y otros temas sociales, como la gentrificación, el racismo o el maltrato infantil, sin olvidar la mitología de Black Panther y Wakanda, viejos enemigos como Kraven o incluso el regreso de Kingpin para enfrentarlo cara a cara con Black Panther. Al final, David Lees, junto con Francesco Francavilla, nos ofrecieron una etapa más que a la altura del legado de Daredevil y del hombre sin miedo. Mark Waid aterrizó en Daredevil y revolucionó como nunca el personaje, pero a diferencia de otros autores que siempre rendían pleitesía a Frank Miller, Waid decidió mirar a las aventuras primigenias del Cuernecitos y recuperar el espíritu más clásico. Daredevil volvió a enfrentarse a las grandes amenazas del universo Marvel mientras reconstruía su propio rincón dentro del corazón de Nueva York. Al recuperar ese sabor clásico del hombre sin miedo, el autor también abrió las puertas a dibujantes que normalmente no casaban con el estilo noir, y lo cierto es que la nueva pletora de artistas le sentó de maravilla. Paula Siqueira, Javier Rodríguez y destaca especialmente Chris Samnee. Mark Waid hiló una gran trama que enfrentaba a Daredevil contra Megacrimen, una superorganización que reunía a todos los grupos terroristas del universo Marvel, todo mientras recuperaba las aventuras más ligeras con un tono más inocente y colorido. Pero en el fondo, el autor no se olvidaba de todo lo ocurrido hasta el momento. Presentó a Kristen McDuffie, se atrevió a jugar con la doble identidad de Daredevil sin caer en los viejos trucos y recuperó a varios villanos clásicos. Y bajo esa etapa de buen rollo y clasicismo, escondía una oscura historia de fondo que pocos se imaginaban. La etapa de Daredevil de Mark Waid es un must-have en toda regla. El guionista supo recuperar una visión del personaje largamente olvidada, pero que dejó claro que podía estar más de moda que nunca, a pesar del tiempo llovido. No olvidemos los giros argumentales que afrontó Daredevil, que incluyeron salir del armario públicamente y revelar su identidad secreta, dando comienzo a una nueva vida en San Francisco. Charles Soule se convirtió en el primer abogado profesional en encargarse de los guiones de Daredevil, y junto con el dibujante Ron Garney inauguró una nueva etapa que supuso un borrón y cuenta nueva, casi ignorando todo lo que aportó Mark Waid. Esta nueva etapa devolvió al hombre sin miedo a sus raíces más noir, aunque con sugerentes tintes de drama judicial. Daredevil regresó a Nueva York y Matt Murdock asumió el cargo de fiscal. Recuperó su identidad secreta mediante una trama que involucró a los hijos del Hombre Púrpura y presentó al primer sidekick del Diablo Guardián, Punto Ciego. Durante esta etapa también fue introducido Musa, un perturbador psicópata que convertía la muerte en arte, y Kingpin ascendió al cargo de alcalde de Nueva York. En medio de todo esto, Matt impulsó uno de sus juicios más relevantes, Elektra, La Mano, Echo. Soule recuperó el espíritu de Frank Miller y muchos de los elementos mitológicos claves de Daredevil para desarrollar su propia saga, marcada por la sobriedad y la oscuridad que tanto habían caracterizado al personaje. Aunque se trata de una etapa muy sólida, hay que reconocer que no caló tan hondo como otras, ya que la fuerza de sus tramas fue diluyéndose con el tiempo y los misterios planteados no siempre estuvieron a la altura. Aún así, Charles Soule logró dejar su particular huella en la larga historia del hombre sin miedo. Chip Zdarsky y Marco Checchetto irrumpieron en Daredevil como una tormenta, dejando claro desde el primer número que su propuesta, sin ser radicalmente innovadora, ofrecía una de las tramas más absorbentes a las que jamás se ha enfrentado el Diablo Guardián. Matt Murdock, tras matar accidentalmente al ladrón, iniciaba un profundo camino de expiación para redimirse de sus pecados, abandonando temporalmente su identidad como Daredevil. Al mismo tiempo, Kingpin descubría que existían enemigos incluso peores que su viejo rival, y que el poder no estaba hecho para cualquiera. La etapa de Zdarsky y Checchetto es, sin lugar a dudas, una de las más épicas de la historia de Daredevil. A lo largo de varios años, Matt dejó de ser Daredevil, pero la cocina del infierno no se quedó sin su protector. Elektra regresó a su vida y asumió el manto como la mujer sin miedo, una nueva y diferente Daredevil. Todo ello mientras se gestaba el regreso de La Mano y de las fuerzas oscuras que esta organización conllevaba. En medio del caos, Kingpin volvía a descubrir la identidad de Daredevil y, como alcalde de Nueva York, daba inicio al reinado del diablo, una épica saga en la que los héroes de la Gran Manzana comenzaron a ser perseguidos y repudiados bajo el peso de la ley. Zdarsky y Checchetto cerraron su portentosa y
recomendable etapa con la saga del Puño Rojo, en la que ambos Daredevil libraron su batalla final contra la mano, poniendo punto y final a esta apasionante etapa, recuperando así la tradición de la patata caliente, dejando a Matt Murdock en una situación compleja y llena de posibilidades para el siguiente equipo creativo. El Daredevil de Straczynski, Marco Checchetto, es sin duda una de las mejores lecturas modernas del Hombre sin Miedo, ya que supieron captar a la perfección el espíritu del personaje y hacerlo evolucionar sin miedo, con infinidad de tramas y personajes involucrados que lograron calar hondo y convertir esta etapa en algo realmente inolvidable. Saladin Ahmed es actualmente el encargado de guiar el destino de Daredevil, junto al dibujante Aaron Kuder. Juntos han llevado a Matt Murdock, ahora convertido en sacerdote, en una etapa que añade a la fórmula elementos sobrenaturales y terror, transformando a Daredevil en una suerte de exorcista. En esta nueva etapa, Daredevil debe enfrentarse a su propia crisis de fe al combatir a los 7 pecados capitales, manifestaciones demoníacas que han poseído a sus seres queridos y villanos para poner a prueba su determinación hasta el límite. Se trata de una etapa no exenta de polémica, ya que la nueva situación de Matt como sacerdote, alejado de su entorno habitual, ha generado escepticismo, y con razón. Lo que sobre el papel parecía una propuesta atractiva, en la práctica no ha terminado de cuajar. Pese a la promesa de explorar la dimensión espiritual del personaje, la serie termina rascando solo la superficie, enfocándose más en la acción que en una verdadera introspección. Así vemos a Daredevil, convertido en exorcista, enfrentándose de forma literal a sus pecados del pasado, pero sin alcanzar del todo la profundidad que la premisa sugería. Pero al menos nos está ofreciendo una gran saga que mantiene a Daredevil fuera de su zona de confort ante la novedosa situación en la que se encuentra, curiosa cuanto menos. Y hasta aquí llegamos con la guía de cómo empezar a leer Daredevil. Espero que os haya cundido. Como habéis podido ver, el Hombre sin Miedo ha tenido la suerte de contar a lo largo de los años con algunos de los mejores equipos creativos del medio, quienes han sabido guiar su destino y ofrecernos historias y sagas apasionantes, relatos que han forjado a uno de los héroes más únicos, complejos y singulares del universo Marvel, Daredevil, el Hombre sin Miedo. Dejadme en los comentarios si habéis leído algunas de estas etapas de Daredevil y qué opináis sobre ellas. Nos leemos. Dadle like si os ha gustado el vídeo, compartidlo y por supuesto no olvidéis suscribiros al canal Más Marvel Zombie de YouTube. Gracias por haber aguantado la chapa hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta así, saludos.